Que el Señor les bendiga. Ya estamos junto a ustedes. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que van a ser parte de este curso bíblico sobre los evangelios y el libro de los Hechos. Si quieren saber más acerca de nuestro ministerio, pertenecemos al ministerio evangelístico Cristo Viene Pronto. Nuestros pastores son el pastor Néstor Riveros y la pastora Graciela Silva. Ahí en su pantalla estará apareciendo parte de la información del ministerio, la página web www.radiocristoviene.com, y también está saliendo en su pantalla el canal de YouTube y el canal de Facebook. Queremos compartir esta hermosa bendición junto a cada uno de ustedes y también queremos invitarle a contactarse junto a nosotros. Ahí está apareciendo en la pantalla el correo electrónico donde usted nos puede escribir y también puede solicitar el material de estudio PDF o el libro digital del estudio sobre los evangelios y el libro de los Hechos. Queremos invitarle a ser parte de este viaje por la palabra del Señor, donde vamos a estar recorriendo y examinando lugares geográficos, mapas, estudios de los evangelios y así mucho más. Creemos que va a ser una hermosa bendición. Que el Señor les bendiga y cada uno de ustedes sean bienvenidos a este curso para la gloria y para la honra del Señor. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Continuamos esta hermosa serie sobre el Evangelio de Mateo. Queremos hoy hacer ya la última clase de este Evangelio de Mateo. Reiteramos, vamos a estar dando cierto tipo de temas en los otros evangelios. Tal vez hay ciertos puntos que no tocamos ya en el Evangelio de Mateo, pero sí los vamos a estar viendo en el Evangelio de Marcos o en el Evangelio de Lucas. Hoy queremos hacer una clase totalmente escatológica, apuntando hacia el fin de los tiempos. Y antes de definir un poco lo que es la escatología bíblica, queremos leer un pasaje de la Escritura que se va a encontrar en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 3. Dice la palabra de la siguiente manera: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Sin lugar a dudas, ese tiempo, ese Kairos, es un tiempo de Dios, es un tiempo que está en la sola potestad del Señor. Lo que sí sabemos a la luz de la palabra de Dios, que estamos viviendo los últimos tiempos. Así está claramente registrado en la palabra, en la Escritura. Los días que estamos viviendo son días malos, son tiempos peligrosos y por ende, hermano amado, como pueblo de Dios tenemos que estar atentos sobre los días que estamos viviendo. Cuando se habla de la escatología bíblica, fíjese que el término escatología es una palabra compuesta de dos palabras que provienen del griego. La primera de ellas es la palabra escato y la segunda de ellas la palabra logía. Es decir, cuando usamos el término griego escatos, hablamos de último, hablamos de postrero, hablamos de final. Y cuando usamos el término logía, hablamos de estudio, ciencia y enseñanza. Es decir, cuando hablamos de la escatología bíblica, estamos hablando del estudio bíblico de los acontecimientos de los últimos tiempos, de los posteriores tiempos. Ahora la escatología bíblica resalta ciertos temas que son muy importantes y que están dentro de la doctrina de la Escritura. Por ejemplo, cuando hablamos de la escatología bíblica, tenemos que estudiar temas como la muerte, tenemos que estudiar temas como la resurrección, tenemos que estudiar temas como la segunda venida de Cristo, el tribunal de Cristo, tenemos que estudiar temas como el tema del anticristo, la gran tribulación, los juicios de Dios, temas como por ejemplo el milenio, o el tema también de las dispensaciones. Esos son algunos de los temas que abordan lo que es la escatología bíblica y que claramente se ve registrada en la palabra del Señor. Fíjese que es muy importante
que como cristianos y como hijos del Señor podamos prestar la debida atención a esta rama de la escatología bíblica. Me gusta lo que dice el diccionario Beacon con respecto a la escatología bíblica, ya que dice que es la enseñanza bíblica concerniente a lo que sucederá al final de la historia del mundo. Claramente vemos en la palabra del Señor que la escatología bíblica, como lo decíamos en un principio, habla de acontecimientos, de eventos postreros que ocurrirán al final de la historia de la humanidad. Algunos también apuntan que la escatología bíblica habla y aborda también el tema de la apostasía, una señal para la iglesia, para el fin de los tiempos, y también la escatología bíblica aborda el tema del juicio final y de la nueva era que vendrá. Ahora, como introducción a este tema de la escatología, tenemos que reconocer que la escatología no pertenece exclusivamente al futuro. Jesús introdujo una nueva era y la victoria sobre los poderes del mal. Ya se han conseguido, y aunque la lucha todavía se está llevando a cabo dentro de la historia, cuando nosotros estudiamos la doctrina de la escatología, deberíamos resaltar también la importancia espiritual y la aplicación práctica que ésta lleva para el creyente en el día de hoy. Son incentivados los creyentes para la pureza de la vida presente y la diligencia en el servicio y aún la esperanza en el futuro. Es decir, esto quiero aclararlo y dejarlo bien claro, valga la redundancia, que muchas veces se menosprecia esta rama de la teología o de la doctrina bíblica llamado la escatología bíblica, diciendo algunos: yo no necesito estudiar esos temas, yo no necesito ver esos temas porque apuntan a un futuro, apuntan a eventos que yo no voy a vivir ya que me voy a ir en el arrebatamiento de la iglesia. Pero ese es un gran error, ya que la escatología bíblica también va a afectar mi presente. Es decir, el punto, la doctrina que yo tenga con respecto al futuro también va a afectar mi presente. Bendito el nombre del Señor. Y va a afectar mi presente tanto en mi vida y pureza espiritual como en mi diligencia al servicio a Dios, pero también mi esperanza hacia el futuro. Por eso tenemos que tener claro que la escatología bíblica también tiene que considerarse como resultado para el ministerio y no solo como temas de debate. Gloria al Señor. Hay temas muy importantes, muy interesantes y que la escatología bíblica aborda. Por ejemplo, uno de ellos, el evento preliminar del cronograma escatológico, el arrebatamiento de la iglesia. Gloria al Señor. Es un evento que todo verdadero creyente debe estar esperando. Es un evento que todo verdadero hijo de Dios y creyente que dice ser parte de la iglesia de Cristo tiene y espera con todo su corazón. El Maranata ya se acerca. Esa voz de medianoche que oyeron las 10 vírgenes en cualquier momento se escucha. He ahí viene el esposo, salid a recibirle. La pregunta es: ¿estamos preparados? ¿Estamos esperando a Cristo? ¿Estamos viviendo una vida en pureza y en santidad, en servicio a la obra de Dios, entendiendo, como dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, que un día estaremos delante del tribunal de Cristo, donde seremos galardonados, recompensados o recibiremos pérdida por el trabajo que hicimos aquí en la tierra? Es importantísimo, como le reitero una vez más, tener un concepto adecuado y bíblico con respecto a la escatología bíblica, ya que ello afectará sí o sí para el presente. Además, tenemos que entender que dentro del plan escatológico de Dios, una de las cosas que apunta es a que se va a predicar el Evangelio en el mundo entero. Así lo dice la Escritura. Y será predicado el Evangelio del reino al mundo entero. Y una vez que se predique, entonces vendrá el fin. En estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de inmoralidad, tiempos de apostasía, tiempos de falsas doctrinas, tiempos de una tibieza espiritual, ya que proféticamente estamos viviendo el tiempo de la iglesia de la Odisea, una iglesia tal vez rica materialmente, pero pobre espiritualmente, una iglesia que tiene el título de iglesia, el nombre de iglesia, pero tiene a Cristo afuera golpeando, pidiendo entrar. Mis amados hermanos, en medio de estos tiempos, la palabra de Dios debe seguirse predicando, debe seguirse anunciando, debe seguirse proclamando, ya que el Señor está a las puertas. Así lo dice la Escritura,
y será predicado este evangelio del reino de los cielos, aleluya, al mundo entero, y entonces vendrá el fin. Sin lugar a dudas, para concluir, la escatología es una enseñanza, es una doctrina, está dentro de la teología bíblica muy importante. Encontramos libros totalmente escatológicos en la Biblia. Por ejemplo, encontramos el libro de Daniel, entre otros, que se le ha llamado el libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento, y también en el Nuevo Testamento, por supuesto, tenemos la revelación de Jesucristo, es decir, el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento. Le invitamos, le animamos a seguir junto a nosotros, ya que vamos a estar viendo parte de lo que es la escatología bíblica en el Evangelio de Mateo, tanto en el capítulo 24 como en el capítulo 25. Dijimos en una de las clases que hemos tenido acá en la iglesia que este gran evangelio de Mateo tiene grandes 5 sermones o 5 grandes sermones que los podemos ver desarrollados desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Quiero tratar de hacerlo de una manera resumida y bosquejada, hablar de cada uno de estos 5 grandes mensajes o 5 grandes sermones que estructuran todo el Evangelio de Mateo. Fíjese que el primero de ellos comienza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7 de Mateo. A este sermón se le ha llamado el Sermón del Monte. Se cree que es el primer mensaje público de nuestro Señor Jesucristo, que, reitero, comienza en el capítulo 5 de Mateo y termina en el capítulo 7, comenzando con las bienaventuranzas. A este sermón se le ha llamado el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Es un sermón que apunta y presenta lo que tiene que ver con la vida ética y la vida moral, lo que respecta al reino de Dios. Después de este gran sermón tenemos del capítulo 10 al capítulo 11, versículo 1, tenemos un sermón que ha sido denominado como un sermón misionero. Aleluya. Donde aquí vemos la comisión con respecto del reino de Dios, el reino de los cielos. También tenemos en el capítulo 13 de Mateo, desde el capítulo 3 al versículo 53, un sermón que se le ha llamado un sermón parabólico. ¿Por qué? Porque es un sermón que apunta y da 7 grandes parábolas. 7 grandes parábolas, de las cuales en su mayoría cada una de ellas comienza diciendo: el reino de los cielos es semejante a... Bendito nombre del Señor. Y estas parábolas o este sermón parabólico apunta a los misterios del reino de los cielos. Tenemos también un cuarto sermón que comienza en el capítulo 18 de Mateo y termina en el capítulo 19, en el versículo 1, y se le ha llamado a este sermón un sermón eclesiólogo, ya que apunta y aborda mucho lo que tiene que ver con la iglesia del reino. Gloria al nombre poderoso de Cristo. Y por último, tenemos el último de los 5 grandes sermones del Evangelio de Mateo, la estructura del Evangelio de Mateo, que comienza en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo y termina en el capítulo 26, en el versículo 1. A este sermón se le ha llamado el sermón escatológico, es decir, el gran discurso sobre el tiempo del fin. Todo el capítulo 24, el capítulo 25 y aún el capítulo 26, algunos abordan, es un sermón totalmente escatológico, es decir, apuntando hacia el fin de los tiempos, hacia los postreros tiempos, es decir, un sermón totalmente escatológico, como ya también lo anunciamos anteriormente. Fíjese que cuando vamos ahí mismo al Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el verso 3 al verso 8, leemos de la siguiente manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, escuche bien las preguntas, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras
y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es decir, este capítulo del Evangelio de Mateo está relatado también de manera similar en el Evangelio de Marcos en el capítulo 13 y también en el Evangelio de Lucas en el capítulo 21. En los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son 4 los temas que tratan y que son totalmente claros. Número 1, apuntan a la destrucción del templo, hecho que sucedió en el año 70 en manos del general romano Tito, hijo del emperador Vespasiano. También la segunda característica o tema que abordan estos mensajes son las señales del fin. Las señales del fin. Ahora, lo que debemos tener claro que ese fin debe entenderse como un concepto general, es decir, desde el arrebatamiento hasta la consumación de los tiempos. Segundo tema, le reitero, las señales del fin. Tercero, el tema de la gran tribulación. Y cuarto, el tema de la segunda venida de Cristo. Bien entendemos nosotros que la segunda venida de Cristo es un evento que se divide en 2 fases. Cuando nosotros vemos en la Biblia y se habla en la Biblia de la segunda venida de Cristo, nosotros tenemos que saber hacer la diferencia cuando el Señor está hablando del arrebatamiento de la iglesia o cuando el Señor está hablando de su segunda venida en gloria. Hay un acontecimiento, hay un evento dentro de estos 4 temas a tratar en estos 3 evangelios que divide tanto en la primera fase de la segunda venida como su segunda. Y ese evento es la gran tribulación. Es decir, en palabras simples, sucederá el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a estar mostrando una imagen que ahí va a estar apareciendo en su pantalla para que más o menos usted pueda darse cuenta de cómo sucederá todo esto, el orden cronológico. Es decir, sucederá el arrebatamiento de la iglesia y después de ese evento comenzará un periodo de 7 años llamado la gran tribulación. Bueno, algunos lo dividen 3 años y medio llamándole tribulación y los siguientes restantes 3 años y medio llamándolo gran tribulación. Y al final de la gran tribulación, es decir, de los 7 años, Cristo viene en su segunda venida en gloria. También vamos a estar mostrando una imagen que va a aparecer en su pantalla de los pasajes bíblicos donde la Biblia está hablando del arrebatamiento y también de los pasajes bíblicos donde la Biblia está hablando de la segunda venida de Cristo en gloria. Reitero, no podemos cometer este garrafal error de decir que el arrebatamiento de la iglesia es lo mismo que la segunda venida de Cristo en gloria. No es lo mismo. Ahora, lo que sí es interesante, mis amados hermanos, es que este capítulo nace como una respuesta a Cristo. Y es una triple pregunta que los discípulos, ¿cierto?, hacen. Número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, a lo que están apuntando es cuándo será destruido el templo, que no quedará piedra sobre piedra. La segunda es qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. La verdad es que el Señor dedica casi todo Mateo 24 a explayarse sobre el fin de los tiempos, a los días que envuelven el fin, según la Biblia, a estos días actuales que ya se están viviendo, días previos a su segunda venida, pero parte con la respuesta, y este es el extracto de la respuesta que nos interesa ahora. ¿Qué es lo que Jesús dice? Mire lo que el Señor dice, que todo esto que se irá dando será principio de dolores, pero aún no es el fin. Y cuando se habla en la Biblia de principio de dolores, un concepto que ya se ve en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Jeremías, este principio de dolores aquí aborda a un dolor en aumento como la ilustración de la mujer que va a dar a luz, cuyas contracciones comienzan a agravarse a medida que se acerca el parto y son cada vez más seguidas. Esta frase responde al cuestionamiento de mucha gente cuando dice: pero si las guerras, las pestes, hambres y terremotos siempre han existido en la historia,
Pero aquí Cristo habla como principio de dolores, es decir, como dolores que irán en un creciendo, en un aumento. Bendito el nombre del Señor. Es decir, según la palabra del Señor, nada bueno viene para este mundo que ha rechazado la gracia, que ha rechazado el Evangelio, que ha rechazado la palabra de Dios hoy día, dictando leyes en contra de Dios, levantándose en contra de lo establecido por el Señor, los valores y los principios. Según la palabra del Señor, nada bueno. Esto irá aumentando. Las guerras, hambres, terremotos, apostasía, engaño, etcétera, cada vez irá creciendo. Y todo esto nos está diciendo que el Señor está a las puertas y que el Señor viene pronto. Ahora vamos a desglosar un poquito acerca de estas señales del fin. Vamos a estar hablando un poquito acerca de aquello y también estaremos hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Gloria al Señor. Continuamos con este discurso escatológico de Mateo 24, Mateo 25 y aún el 26. Damos gloria y honra al Señor y queremos hacerle una cordial invitación a poder adquirir el librillo de estudio. Usted nos puede escribir a nuestro correo alexander.troncoso.vasquez@gmail.com. Usted nos deja un comentario que quiere adquirir este material de estudio, este librillo del curso sobre los evangelios y el libro de los Hechos, y se lo estaremos enviando totalmente gratuito para la gloria y para la honra del Señor. Señales que preceden a la venida de Cristo. Reitero, cuando hablamos de la venida de Cristo, es decir, su segunda venida, podemos tanto estar hablando del arrebatamiento de la iglesia, como también podemos estar hablando de la segunda venida de Cristo en gloria. Por ejemplo, hay un pasaje que claramente describe el arrebatamiento de la iglesia como la segunda venida también. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versos del 1 al 3, el Señor es claro: creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dice el Señor. Y el Señor dice claramente que irá a preparar lugar o morada. Otras versiones dicen habitaciones. Y cuando me vaya, dice el Señor, y prepare el lugar, mire lo que dice, y aquí está hablando del arrebatamiento: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, cuando leemos tanto el Evangelio de Mateo, en su capítulo 24 y 25, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la iluminación para entender cuándo el Señor, dentro de este gran discurso, está enfocándose en el arrebatamiento o cuándo el Señor se está enfocando en la segunda venida de Cristo en gloria. Es muy importante pedir a Dios esa iluminación para tener claro y no confundir, reitero, el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo en gloria. Eso es muy interesante. Ahora, cuando se habla de las señales previas a la venida del Señor con respecto a los dolores de parto, dentro de nuestra interpretación con respecto al Evangelio de Mateo en el capítulo 24 y 25, creemos que este gran discurso tiene tanto un cumplimiento para hoy, pero también tiene un cumplimiento para un futuro, es decir, tiene un cumplimiento hoy, pero también tiene un cumplimiento en la cual en el periodo de la gran tribulación, digámoslo así, llegará a su clima. Es decir, lo que quiero dar a entender que hoy en día el mundo entero, en todo aspecto, en toda índole, sea religioso, sea a través de los cambios climáticos, sea a través de lo político, hoy día se está preparando el escenario lenta y paulatinamente para que después del arrebatamiento de la iglesia, cuando comience el periodo de la gran tribulación, esto vaya en un aumento más terrible y en un caos mundial más terrible. Dice la Biblia, ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el verso 6 al 8, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es decir, dentro de las primeras características que vemos en estos principios de dolores serán las guerras.
La pregunta es, ¿cómo son los días que estamos viviendo? ¿Son pacíficos? ¿Son tranquilos? ¿O efectivamente se ha cumplido la palabra del Señor? Fíjese que en el siglo XX se dejó el registro aproximadamente de 134 guerras en el mundo. Entre ellas se menciona, por ejemplo, la Revolución Rusa, año 1905, la Guerra de los Balcanes, año 1912, la Primera Guerra Mundial, en el año 1914 al 1918. Tenemos también la expedición punitiva o la intervención estadounidense en México. Tenemos el conflicto chino-soviético, año 1929, la Segunda Guerra Mundial, que duró cerca de 6 años a partir del año 1939, y la guerra entre Perú y Ecuador entre el año 1941 al 1942. Es decir, desde el año 2000 a la fecha se registran cerca de 70 guerras, o más de 70 guerras, a lo largo del mundo. Es decir, casi un 80% de estas guerras se ha desatado en el Medio Oriente. Eso nos tiene que decir algo, ya que el Medio Oriente gime. Y todo eso terrorífico es algo profético también, ¿cierto? La nación de Israel está, digámoslo así, en dolores de parto, gloria al Señor. Ahora, es interesante porque según la palabra del Señor, una de las señales de los últimos tiempos, una de las señales de todo esto que se está viviendo serán las guerras. Esto es lo que hoy día estamos viendo. Nación contra nación, reino contra reino. Actualmente, ¿sabe usted que se gastan cerca de 100 millones de dólares diarios en armamento bélico en el mundo? Todos los países están totalmente armados hoy día, ¿cierto? Incrementando su tecnología de última generación. Imagínense la inversión de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Japón, de Corea del Norte, Alemania, en poder robustecer su capacidad bélica, gloria al Señor. Es decir, todo esto, hermano, es un cumplimiento que nos dice que Cristo está a las puertas y todo esto va a ir en un aumento. Otra de las características que vemos dentro de las señales previas a la venida de Cristo son las pestes. Y fíjese que se refiere a enfermedades de carácter infecciosa y contagiosas que llegan a producir una gran mortandad en la población. Vamos a ver algunas de las características de las pestes históricas. Por ejemplo, vemos la viruela, que dejó aproximadamente 300 millones de personas muertas. Vemos por otra parte el sarampión, que dejó más de 200 mil millones de personas. Tenemos también la gripe española, que dejó más de 100 millones de personas entre el año 1918 al año 1920. Tenemos también una de las más grandes, que cuando se dio todo este tema de la pandemia se trató de comparar un poco con la famosa peste negra, donde vemos, ¿cierto?, que murieron más de 75 millones de personas. Y una de las tantas que no se habla hoy en día, pero que todavía está totalmente vigente, en la cual no se ha encontrado una vacuna, un tratamiento, es el VIH, que hoy día lleva más de 25 millones de personas. Todos fuimos testigos de estos años que pasaron de lo que respectó al COVID-19. Ahora, lo que sí es interesante cuando hablamos de esto, de principio de dolores, es que fíjese que en los evangelios se habla de pestes, pero cuando ya nosotros vamos y desglosamos el libro de Revelación, es decir, el libro de Apocalipsis, ya no se habla de pestes, sino, amados hermanos, se habla de úlcera y se habla de plagas. Cuando se habla de úlcera, se habla de una llaga o lesión que aparece en la piel y que tiene difícil cicatrización. Y cuando se habla de plaga, se habla de un daño grave o enfermedad que sobreviene sobre un pueblo. Apocalipsis capítulo 16, verso 8 al 11 y verso 21 dice de la siguiente manera: y el cuarto ángel, aquí estamos hablando de la gran tribulación ya en su apogeo, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y mire lo que dice la Biblia: y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores,
y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y por último vemos, ¿cierto?, ahí en el mismo capítulo 16, en el verso 21, y dice la Biblia: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Es decir, peste no se menciona en el libro de Apocalipsis, ya que solo es parte de las señales del fin, porque los días de juicio que vienen sobre la tierra será no con pestes, sino con plagas y úlceras malignas. Pero lo más sorprendente de esto, hermano, es la característica de los hombres al ver estos terribles juicios que se desatarán en el periodo de la gran tribulación, y es que debido al dolor que ellos sentían por las úlceras, por las heridas, dice que blasfemaron contra Dios y no quisieron arrepentirse. Es decir, amados hermanos, muchas veces cuando el hombre es afligido y se le cortan los caminos y se le cierran las puertas, muchas veces ese es el solo amor de Dios, el cual Dios quiere que el hombre se vuelva a Él, el cual Dios quiere que el hombre entienda que sin Él nada puede hacer. Muchas veces Dios aflige al hombre para que Él se arrepienta, para que Él se entienda que sin Dios nada puede hacer. Pero ya en el periodo de la gran tribulación nos damos cuenta que no se arrepentirán, sino totalmente contrario, blasfemarán contra Dios y contra el Dios creador. Otra de las características que nos damos cuenta, mis amados hermanos, es que también la Biblia habla de hambres. Uno pensaría que el hambre en este tiempo ya ha sido erradicado o ha ido disminuyendo, pero la verdad es que cada vez vemos más hambre. Hace poco tuvimos la oportunidad de viajar un poco a lo que es el país de Colombia y fuimos testigos. Nuestros ojos vieron también cómo hay una pobreza en estos países donde se ven niños en una condición totalmente precaria. Y fíjese que cuando la Biblia habla de hambre, no habla de una persona de bajos recursos. Cuando la Biblia habla de hambre, se habla de que no hay nada para comer, hermano. Bendito nombre de Cristo. Y fíjese que las cifras mundiales del hambre en el mundo alcanzan un número cercano a los 830 millones de personas. Es decir, en el mundo entero, de cada 9 personas, una sufre de hambre en el mundo. Estos son datos previos a la pandemia actual del coronavirus. Por ejemplo, vemos que en Asia aproximadamente 514 millones de personas padecen de hambre. Lugares como Madagascar, Zambia, entre otros lugares, hermano, padecen de un hambre terrible. Y así también América Latina y el Caribe, con 42,5 millones de personas, se da mucho el hambre en lugares como Bolivia, Nicaragua, Guatemala y también Haití. Amados hermanos, el hambre será una de las características más grandes que se dará dentro del periodo de la gran tribulación. De hecho, cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que en Apocalipsis capítulo 6, cuando se habla de los primeros 4 jinetes, que se cree que ya el capítulo 6, versículo 1 en adelante, nos habla del comienzo de la gran tribulación. Uno de estos jinetes viene a ser el tercero, el jinete negro. Y dentro de las características de este jinete se dice que viene con un hambre tremendo sobre el mundo entero. Un hambre tremendo, hermano. Un hambre donde la gente no tendrá qué comer en el periodo de la gran tribulación. De hecho, se pueden leer, ahí vamos a estar dando los pasajes bíblicos, pasajes en la Escritura donde la Biblia habla que las manos de las mujeres piadosas cocinaron a sus hijos. Leemos expresiones en la Biblia, ahí van a estar apareciendo estos pasajes bíblicos. Expresiones como: comámonos a tu hijo hoy o a tus hijos y mañana nos comeremos al mío. Gloria al Señor para siempre. Es decir, esto ya se ha dado debido al juicio por la rebeldía, la soberbia y la arrogancia del hombre. Algunos pueden decir: eso es imposible, que una mujer se coma un hijo. Amados hermanos, cuando al hombre usted les quita el agua y el alimento
y pasan los días, el hombre es capaz de hacer cualquier cosa. Y esto lo han dicho las noticias, acontecimientos y catástrofes que se han dado, donde aviones se han estrellado, donde gente ha quedado naufragando y han caído lamentablemente en lo que es el canibalismo debido al hambre y esto de poder subsistir. Mis amados hermanos, también dentro de las características que habla de estas señales previas a la venida del Señor como dolores de parto, también vemos terremotos. Fíjese que el ranking histórico por mortandad y por intensidad vamos a darlo. China, en el año 1556 aproximadamente murieron 830.000 personas. También vemos otro terremoto en China, año 1976, donde murieron más de 255.000 personas. Encontramos también en Indonesia, año 2004, más de 227.000 personas murieron. Haití, año 2010, donde murieron más de 222.000 personas. Y así también, mis amados hermanos, muchos otros lugares más. Tenemos también el ranking de nivel. Fíjese que Valdivia, Chile, terremoto de una intensidad de 9.5 y algunos apuntan más elevado aún. Tenemos Alaska, Estados Unidos, magnitud 9.2, año 1964. La isla de Sumatra, Indonesia, magnitud 9.1 en el año 2004. Fíjese que todo esto que ya le hemos nombrado solamente es principio de dolores, un cumplimiento previo. Se está preparando el escenario para lo terrible que sucederá en el periodo de la gran tribulación. Y también la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 16, verso 18 al 20, entre otros pasajes más en el libro de Apocalipsis, y dice la Biblia: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás. Escuche bien esa expresión, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y mire lo que dice la Biblia: y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Es decir, viene un tiempo tremendo y terrible que se desatará en el periodo de la gran tribulación. Por eso la Biblia es clara, Malaquías 4.1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Por eso, mis amados hermanos, para ya estar concluyendo este sermón y estas señales previas a su venida, hablando un poquito de lo que ha sucedido en este tiempo de la historia del hombre y lo que es terrible que se viene en el periodo de la gran tribulación, ante estas evidencias que le acabamos de dar, estadísticas que usted los puede encontrar aún en internet, videos, nos tienen que llevar a reflexionar. Gloria al Señor para siempre. Nos tienen que llevar a analizarnos cómo estamos delante de la presencia de Dios. Nos tiene que llevar a algo. Si usted está apartado, si usted está descarriado, es tiempo de volverse al Señor, porque Cristo está a las puertas. El arrebatamiento ya sucederá. El Señor viene a buscar a su pueblo, a su iglesia. Se escuchará esa trompetada final, hermanos amados, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que estemos vivos seremos arrebatados y seremos llevados delante de la presencia del Señor para estar siempre con el Señor. Que Dios nos bendiga y nos ayude a estar preparados para ese acontecimiento inminente que en cualquier momento sucederá, el arrebatamiento de la iglesia, como dice Apocalipsis capítulo 4, verso 13 al versículo 18, como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, y como también dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 51 en adelante. Este evento, hermano, sucederá, será glorioso. La pregunta es, ¿está preparado? Si usted no tiene a Cristo, es tiempo de abrir su corazón a Jesucristo. Si usted no se ha arrepentido, si usted no ha abierto su corazón a Jesús, es tiempo de abrirle el corazón y de volverse a Él con todo, porque el Señor está a las puertas. Todo esto es un resumen de lo que ha sucedido en la historia del hombre y lo terrible que se viene. Por eso, mis amados hermanos, estamos a las puertas de ver este gran acontecimiento. Le animo a usted que está batallando, usted que se siente cansado, usted que tal vez siente que, aleluya, gloria a Dios, ya no puede más. Levántese y retome fuerza, porque la venida del Señor está cerca. Dios le bendiga.